Muy buenas, bienvenidos a esta parte 2, efectos en la salud del tema 4, Hazmat. Bueno, para motivos de este análisis eh, y para hacer un nexo directo con lo que ya vimos en la parte uno, quiero decir que vamos a hacer un análisis que va a tomar en cuenta tres de los factores de riesgos. El material peligroso puede dañarlo o atacarlo de diversas formas si no tomas precauciones. Para este análisis tomaremos en cuenta tres tipos de riesgos, que son el factor de riesgo físico, el factor de riesgo químico y el factor de riesgo biológico. Estamos dejando afuera el factor de riesgo mecánico, el factor de riesgo psicosocial y también el factor de riesgo ergonómico para este análisis de material peligroso. Eh, y eh, tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de riesgos físicos, estamos hablando, por ejemplo, de la radiación, de las energías. Creo que así se explica mucho mejor. Cuando hablamos de riesgo físico, estamos hablando de las energías, como radiaciones, como luz, como eh, vibración, como radioactividad. Cuando hablamos de riesgo químico, hablamos de factores directamente químicos, también lo vamos a analizar. Riesgo biológico son el riesgo que tiene que ver con los factores de riesgo que pueden causar algún tipo de patología. Puede ser algún tipo eh, de basura, de cuerpo humano, no sé, otro tipo de secreciones humanas que puedan clasificarse como riesgo biológico. Vías de ingreso al organismo. Dentro de las vías de ingreso al organismo hay cuatro que son las que tenemos que estudiar, como las vías que están relacionadas directamente con el ingreso del tóxico al cuerpo humano. La vía respiratoria, la vía dérmica, la vía digestiva y la vía parental. Y esto es importante también hacer un análisis despacio de estas vías. Por ejemplo, cuando hablamos de investigación de incendios y hablamos de la escena de investigación de incendios, tenemos que tomar en cuenta de que estamos expuestos, aunque no lo veamos, a una bruma de polvo cancerígeno, que es natural en una escena post-incendio o post-fuego, como usted lo quiera llamar. Entonces, en ese sentido, la vía respiratoria cobra mucho sentido, ya que finalmente este tóxico va a dar a la sangre y en la sangre se empieza el proceso de metabolización del tóxico. Por otro lado, si ustedes se dan cuenta, yo tengo muchas fotos y de hecho también hay un video que vamos a ver a continuación, donde yo salgo con una vestimenta que no tiene mangas largas. Nosotros estamos tomando como precaución y como norma de seguridad desde hace poco, en realidad, eh, usar, eh, usar vestimenta de manga larga, aunque lo estemos haciendo en un ambiente con un calor tremendo. No podemos quedar expuestos dérmicamente nuestra piel, ya que estos tóxicos, estos cancerígenos, se depositan también en la piel. Por otro lado, la vía digestiva. Eh, no se puede consumir alimentos en una escena de incendio. No se puede tomar agua en una escena de incendio. Hay que pasar por un proceso de limpieza, de desinfección, para poder consumir alimentos. Y esto es súper importante porque hay muchas malas prácticas relacionadas a este punto. Los bomberos en ciertos lugares de la región tradicionalmente los van a alimentar, los alimentan en el incendio, les van a llevar alimentos y le llevan agua, le llevan comida. No, así no funciona esto. Y los bomberos tienen estaciones de comida, hay que limpiarse, no se puede consumir alimentación en el lugar, así que mucho cuidado con esto. Vía parental. La vía parental es la vía de una herida preexistente. Aquí podemos ver, por ejemplo, la imagen de este señor que tiene aquí una herida preexistente. Y si se ve expuesto a una escena no sé, donde haya algún factor de riesgo biológico, se le puede infectar, por ejemplo. En mi caso, yo tengo una condición, en realidad una enfermedad de la piel, que se llama deshidrasis, que por motivos de estrés, la piel se me reseca. Ojo que no es siempre, es como a veces, ¿no? Y
pasa muy pocas veces. La última vez que me pasó algo parecido a eso fue hace muchos años. Bueno, esta condición de la piel hace que la piel se te seque, se te hagan unas bolitas que pican mucho. A veces la gente confunde esta enfermedad con hongos y se pone cremas que hacen que la piel se irrite más. Esta irritación llega al punto donde se hacen verdaderas llagas y que duelen mucho en los dedos. Entonces, cuando tú tienes esta patología, que se te empiezan como a partir las manos y duele, y sangra, y se abre la piel, queda abierta la vía al ingreso de un montón de patologías. Yo me recuerdo que era bombero rescatista en esa época, era muy joven, y usaba doble guante como una precaución. De hecho, mis compañeros que conocían lo que me pasaba, si era guardián, ellos también tenían claro de que yo tenía que usar doble guantes mientras tuviera esa condición. Entonces, esa es la vía parental. Este video es un video donde hice una investigación en acompañamiento con la policía de Ecuador, en un caso donde mueren 18 personas en una clínica de rehabilitación. Heriberto, disculpa, yo no vi de dónde es eso. De un colchón. Ah, de un pedacito de colchón. Solamente quiero explicarles por qué vamos a ver chorreos por varios lados. Y miren cómo queda ese chorreo marcado en... Bueno, yo quiero que ustedes vean cómo la policía, de manera muy correcta, tiene su equipo de protección personal y yo no. Eh, yo en realidad tenía varios malos ejemplos, pero desde ahora en adelante vamos a usar nuestros propios malos ejemplos. Ya no creo que tenemos suficientes malos ejemplos como para ponerlo en varios cursos. Eh, entonces quiero destacar que, por ejemplo, la policía muy pulcramente tienen todo su equipo de protección personal y yo no. Eso es lo que quiero destacar con este video. Eh, Efectos de la exposición. Hay exposiciones agudas y exposiciones crónicas. La exposición aguda, ¿cuál es la diferencia entre la exposición aguda y la exposición crónica? Si la fábula de la liebre y la tortuga, una tuviese que ser la aguda y una la crónica, definitivamente la aguda es la liebre y la crónica es la tortuga. Cuando usted se expone a un riesgo y se expone dependiendo del tóxico, dependiendo de la sustancia, cuando usted tiene una exposición aguda, estamos hablando de algo muy corto en el tiempo, muy corto. Pueden ser días, pueden ser horas, pueden ser un momento. Cuando hablamos de crónica, hablamos de una exposición larga en el tiempo. Pueden ser días también, pueden ser meses, pueden ser años de exposición a un factor de riesgo que finalmente hace que las personas se enfermen o tengan algún tipo de patología. Entonces la diferencia entre aguda y crónica es que la exposición aguda es en un solo momento. Por ejemplo, en investigación de incendios, si entramos a un lugar donde hay radiación y no la hemos medido, no teníamos idea, podemos tener una exposición aguda. Pero si vamos a investigar incendios y nunca nos ponemos mascarilla o un respirador o un filtro adecuado, vamos a tener una exposición crónica a polvo de incendios. Esto, por ejemplo, es bastante antiguo. En realidad tiene como 5 años esta foto. Y nuevamente, yo estoy sin ningún tipo de protección, sin guantes, sin mascarilla, sin casco, sin protección ocular. Por otro lado, la policía con sus guantes, con su Tyvek, y según mi cabeza, no hay problema porque estoy al aire libre, pero cuando yo raspo, porque en realidad estoy raspando con un cuchillo para ver profundidad de carbonización, se producen este polvo, estas partículas que son cancerígenas, que definitivamente son cancerígenas. Eh, bueno, la etapa de absorción, cuando usted estamos hablando del tóxico, ¿no? De lo que usted está expuesto. El tóxico tiene una absorción y absorción, depende, una distribución, un transporte, una acumulación, un metabolismo y una eliminación. Eh, Dependiendo de la sustancia de la que estemos hablando,
estos factores cambian dramáticamente. Acá tenemos, por ejemplo, un ambiente, un ambiente, en este caso nuestro ambiente es una escena post-incendio. Y los tipos de ingestión, ¿no? Por la piel, por la respiración, parental, finalmente todo va a la sangre, donde se metaboliza. Y donde hay algunos órganos que sufren más que otros. Eh, y los dianas son, bueno, algunos órganos que se miden cuando uno hace gestión en seguridad industrial para ver si los trabajadores están o no expuestos a tal riesgo. Eh, bueno, cuando hablamos de absorción, estamos hablando de cómo entra al organismo, cómo entra. La absorción puede ser por varias vías. La distribución se hace a través de la sangre, dependiendo generalmente a través de la sangre, dependiendo del tipo de tóxico. Por ejemplo, los metales pesados, discúlpeme, los metales pesados se acumulan en los huesos, eh, el hígado, el riñón, son órganos que dependiendo de la función, por ejemplo, uno es el filtrante de los metabolitos y sufre mucho, eh, dependiendo, insisto, del tipo de tóxico o sustancia, existe una acumulación dentro del cuerpo, luego una metabolización. eh, un metabolito es eh, una partícula que hace que el proceso de metabolismo sea posible, ¿no? Finalmente. Eh, y el proceso de eliminación que se puede suceder a través no sé, de la excreción, de la transpiración, de la salivación, de, 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 de la- del orine, etcétera, de la eliminación del cuerpo humano. Estos son los procesos generales, ¿no? Los tóxicos en el organismo. Señores, hasta acá la parte 2 del tema 4 Hazmat. Muchas gracias.